les bendiga. El Dios de los cielos, grande y maravilloso, guarde nuestras vidas en esta noche. Hoy quiero bendecirles. Más que bendecirles, quiero invitarles a que juntos estudiemos la palabra del Señor y a que juntos busquemos el rostro de nuestro Señor. En esta noche vamos a estudiar un poco la palabra acerca de Mateo 6:33, donde nos está dando prioridades para que usted y yo tengamos en nuestra vida. Por eso quiero invitarles a que juntos oremos y a que prioricemos en nuestro Señor estar en su presencia. Yo te invito a que tú cierres tus ojos, inclines tu rostro y que juntos oremos en esta noche. Padre, yo te doy gracias y yo te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo doy gracias, Señor, porque tú nos invitas a priorizar en buscar primeramente el reino de los cielos, Señor. Hoy anhelamos, Señor, buscar el reino de los cielos. Hoy anhelamos, Señor, estar en tu presencia, Señor, y hoy oramos, Señor, para que tú nos des la posibilidad de encontrarte mientras puedas ser hallado, Señor. Padre, yo te bendigo y te doy gracias. Yo te exalto, Señor, y glorifico tu presencia en medio de nosotros en esta noche. Padre, que tu buena voluntad esté sobre cada uno de nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, mis amados, como venía diciéndoles, hoy vamos a estudiar un poco acerca de cuáles son nuestras prioridades. La verdad es que muchos de nosotros tenemos otro tipo de prioridades. Algunos, nuestra prioridad o la prioridad puede ser conseguir dinero, otros tendrán como prioridad conseguir pareja, o algunos tendrán como prioridad criar o levantar a sus hijos para la vida. Lo que yo quiero invitarte es a que tú y yo tengamos prioridades y que esa prioridad sea buscar el reino de Dios, y más que buscar el reino de Dios, sea buscar su justicia. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, pues dice la palabra que muchas cosas nos van a ser añadidas. ¿Qué cosas? Eso es lo que hoy quiero que juntos escudriñemos en las Escrituras. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 33, la palabra nos dice lo siguiente, y quiero leerlo a favor de cada uno de ustedes, y quiero hacerlo en el nombre del Padre, quiero hacerlo en el nombre del Hijo, y quiero hacerlo en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar su ayuda en el primer lugar. Siempre que tú y yo busquemos el reino de Dios, lo que vamos a buscar es su ayuda. Y la verdad, mis amados, es que muchas personas tienen algunas prioridades en su vida. La pregunta que yo quiero hacerte a ti en esta noche, a todos y cada uno de los que estamos en este chat, en esta videoconferencia, quiero preguntarte, ¿cuál es tu prioridad principal en tu vida? Interioriza esa pregunta y respóndete cuál es tu prioridad. Porque la verdad, hay personas que tienen otro tipo de prioridades en sus vidas, las cuales esas prioridades están llenas de actividades que les llevan a que su día a día sea un día aglomerado de actividades. Lleva a que su día a día sea un día en el cual no tengan ni un minuto para buscar el reino de Dios. La verdad es que muchos de nosotros tenemos prioridades en cuanto a fortalecer su cuerpo con ejercicio, o tienen prioridades de saber qué van a comer o saber qué van a vestir, o algunas otras prioridades tenemos cada uno de nosotros. Hoy lo que necesitamos es identificar cuáles son las actividades que están llenando nuestro día a día. Si tú y yo tenemos otras prioridades antes que a Dios, hoy quiero compartir contigo esta palabra. Y sé que será de bendición para tu vida, porque hoy podrás recibir lo que el Señor tiene reservado para cada uno de nosotros. Hoy no solamente necesitamos creer, hoy también nosotros tenemos que ejecutar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo que ejecutar la palabra de Dios en nuestra vida? Pues hoy tenemos que evidenciar o vivir lo que dice la palabra en Mateo 6, versículo 33, donde nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas quiero que tú conozcas un poco? Pues las cosas que tiene el contexto de este pasaje. Si tú y yo leemos desde el versículo 25, pues encontraremos un listado de cosas de las cuales nos van a ser añadidas. ¿Cuáles cosas serían? Pues como para redondear esta enseñanza, lo primero que tú y yo necesitamos que nos sean añadidos, pues es el alimento, como dice el verso 25, o el vestido de nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos que se nos añadan, amado, cada una de las cosas que están en este pasaje. Pero primeramente tenemos que buscar el reino de Dios. ¿Y sabes por qué, amados? Porque nosotros estamos desenfocados en qué es lo primero que tú y yo tenemos que buscar cada día. Cada que el sol despunta en nuestras vidas, nosotros lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros toquemos brevemente este tema que estamos hablando. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestra prioridad. Y nuestra prioridad no es saber qué vamos a comer, nuestra prioridad no es saber qué vamos a vestir, nuestra prioridad no es y no será nunca lo que nosotros salgamos a hacer. Muchas personas dicen, es que yo tengo que salir en las mañanas a ver qué voy a hacer para el día. Amados, la verdad es que lo primero que yo tengo que hacer es buscar el reino de Dios, y no solamente el reino de Dios, también su justicia. Hermano, nadie puede hacer 10 cosas a la vez. Tú y yo no podemos hacer tareas físicas con tareas del hogar, nosotros no podemos hacer cosas al desorden como creemos que las debemos de hacer o como muchos de nosotros las hacen. La verdad es que tú y yo necesitamos establecer un orden para llevar a cabo todas las cosas de una manera satisfactoria en nuestra vida. Y lo primero que tú y yo tenemos que hacer en medio de nuestras tareas, en medio de nuestros quehaceres diarios, es buscar el reino de Dios. Mis amados, la verdad es que nuestras tareas determinadas establecerán un orden que tiene que ser ejecutado. Si tú no te levantas todos los días en la mañana y buscas primeramente el reino de Dios, pues llegarás a entender al final del día que todo el día andaste en un desorden total, que todo el día hiciste miles de cosas, que quizás intentaste hacer otras, pero que no lograste tener un orden en todo lo que tú haces. ¿Y sabes por qué? Porque simple iniciaste el día o iniciamos el día sin tener el orden estructurado que la palabra de Dios nos ha dado. ¿Y sabes cuál es ese orden? Que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Amados, nosotros tenemos que entender algo, y es la enseñanza que nuestro Señor nos da cada día de nuestras vidas. El orden de los planetas, el orden del sistema solar, es un ciclo que todos los días tiene un orden. La naturaleza nos enseña el orden que tienen todos los animales de la naturaleza. Tienen un orden para alimentarse, un orden para exactamente todo lo que hacen. La verdad, iglesia, la verdad, mis amados, es que nosotros como creación en medio de la naturaleza de Dios, somos un tantín, solamente un tantín desordenados. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro funcionamiento no es un funcionamiento acorde a lo que nuestro Señor nos está diciendo en la palabra. Nuestro Señor en la palabra nos está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el 34 dice, así que no os afanéis por el día del mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y allí es donde termina el capítulo número 6 del libro de Mateo. ¿Y sabes cómo termina el libro de Mateo? El capítulo 6 del libro de Mateo termina hablándonos del mal. Basta a cada día su propio mal. ¿Sabes por qué? Porque si tú y yo no iniciamos nuestro día buscadamente el reino de Dios, nuestro día terminará mal. Hermanos, el funcionamiento de nuestros órganos vitales en nuestro cuerpo tienen un
orden, nuestro cuerpo tiene un orden. Yo primero pienso, luego hablo, diferente a lo que muchos hacen o hacemos. Y es que primero hablamos y después pensamos, pero la principal razón por la que tú y yo necesitamos vivir en prioridades en nuestra vida es porque Dios nos dio a usted y a mí un orden. Dios primeramente creó los cielos y la tierra. Dios no es un Dios de desórdenes, es el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Dios nos está mostrando a nosotros un camino, nos está mostrando una bitácora para poder buscarle primeramente a Él. ¿Y sabes por qué? Porque Él es un Dios de orden. Él pudo haber hecho todo cuanto existe solo con una palabra de su boca y pudo haberlo hecho todo al mismo tiempo. Si tú lees Génesis 1:1 y Génesis 1:2, te darás de cuenta que Dios tiene la potestad para haberlo hecho todo con una sola palabra, pero nuestro Dios, que es un Dios de orden, primeramente hizo los cielos, tierra y luego hizo todo cuanto hay en ellos. Entonces, mis amados, Él simplemente no quiso hacerlo todo de una sola palabra, sino que estableció un orden. Él estableció un orden en la creación de todas las cosas. Nuestros días, amados, están llenos de desórdenes. Nuestros días están llenos de desórdenes. Nosotros nos levantamos pensando que vamos a almorzar sin haber desayunado. Nosotros nos levantamos pensando que vamos a hacer mañana sin vivir el día de hoy. Nosotros nos levantamos pensando qué vamos a hacer en un tiempo determinado sin vivir el segundo que estamos viviendo. Yo lo que quiero que tú entiendas en esta noche, iglesia, es cuál es el orden que nosotros tenemos que llevar a cabo como una bitácora en nuestras vidas. Y el orden que tú y yo tenemos que llevar en nuestras vidas es primeramente buscar el reino de Dios. Yo no puedo levantarme y pensar en mi trabajo, lo que voy a hacer en mi trabajo, sin haber salido desde mi casa. Cuando llegue a mi trabajo, yo voy a enfocarme en mi trabajo, pero no puedo pensar en mi trabajo sin haber salido desde mi casa. Y no puedo pensar en salir desde mi casa si aún no me he levantado y no me he organizado para salir de casa. Y no puedo pensar en levantarme y organizarme si aún no he puesto el día en la presencia de nuestro Dios. Lo primero que tú y yo debemos de hacer en nuestros días es decirle a nuestro Dios que este día que nos ha regalado, que le llamamos presente, porque es un regalo, lo estamos poniendo delante de Él. La palabra dice, en vano trabaja el obrero si Jehová no bendice su obra. Si nuestro Dios no bendice el día a día que tú y yo tenemos, lo que vamos a hacer todos los días, en las mañanas, pues fácil, simple, sencillo, iglesia, nosotros vamos a tener un día desordenado. El Dios que tú y yo buscamos, el Dios que yo te estoy presentando en esta noche, el Dios al cual servimos, el Dios al cual adoramos, nos enseña en su palabra que todo lo tenemos que hacer decentemente y con orden. Yo te pido que tú busques ese verso en tu Biblia, pero que lo hagas ahora más tarde, porque eso está en el primer libro de Corintios, capítulo 14, verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Si tú y yo no tenemos un orden en nuestra vida, simple, amados, vamos a vivir en el desorden. Y algo tan natural, si no hay orden, lo que habrá es desorden. Claro, pero tengo que enseñárselo así, amados, para que usted pueda entender que nuestros días tienen un orden. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día se caracterizan nuestros días porque salimos cogidos del día o porque salimos alcanzados del tiempo y no tenemos tiempo de orar, nos bañamos de un instante, un flash y nos vestimos y salimos de cualquier manera a la calle, muchas veces sin ni siquiera tomar un desayuno, muchas veces sin tomar un refrigerio, sin tomar nada en nuestra casa, porque salimos alcanzados de tiempo y si no cogemos o si no tomamos ese bus a la hora que tenemos que tomarlo, pues vamos a llegar tarde a nuestro trabajo y vamos a llegar a nuestro trabajo tarde y vamos a tener que decir mentiras y vamos a empezar nuestro día en un desorden total.
pero si tú te levantas y le das gracias a Dios y tienes el tiempo de postrarte, de arrodillarte, tú tienes que aprovechar todas las ocasiones que nuestro Dios nos está regalando. ¿Y sabes por qué llegamos tarde a nuestros empleos? Porque quizás desde el día anterior no programamos nuestro día a día. Nosotros tenemos que ser hombres de orden, así como nuestro Dios nos dice en el 1 Corintios 14, nos dice, pero hágase todo con orden. La palabra lo que nos está diciendo es que tú y yo tenemos que hacer todas las cosas decentemente y con orden. Amados, sí estamos haciendo todas las cosas en nuestra vida con orden. Sí estamos entendiendo que tiene que haber un orden en mi vida, porque nuestro Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Y quiero decirte algo aquí entre usted y yo que me está escuchando. Día a día le pedimos bendiciones a Dios, pero no las recibimos porque tú y yo no vivimos en el orden que Él está pidiéndonos que vivamos. Vivimos diciéndole a Dios que nos bendiga cuando tú y yo no tenemos un orden. Vivimos diciéndole a Dios que nos cambie cuando nosotros no queremos cambiar. Vivimos diciéndole a nuestro Dios que nos ayude cuando nosotros no estamos buscando esa ayuda para cambiar en nosotros. Amados, tú y yo tenemos que considerar importante tratar el tema de las prioridades en nuestra vida. Hermanos, hay personas que todos los días llegan a su trabajo diciendo mentiras. Hay personas que todos los días hay un trancón o hay un taco en la carretera para llegar, o hay personas que los dejó siempre el metro y siempre tienen un argumento para respaldar el desorden de vida que llevan. Entonces, como no pudieron madrugar, entonces no llevaron un refrigerio, una comida para tener en el día, y entonces empiezan a echarse la culpa de que es que me cogió el día. No, el día no te cogió, no te levantaste en el momento. ¿Sabes cuál es el mayor problema que tenemos los colombianos? Que nuestro despertador no despierta. Y quiero decirte algo, ya los despertadores están obsoletos. Ya quien despierta es el celular. Entonces, estamos hablando una cantidad de cosas, amados, que son tan irrisorias en nuestra vida, cuando lo más importante es que nosotros tenemos que tomar un orden en medio de nuestros días. Coloca ese despertador, coloca ese celular un poco más temprano, arrodíllate. Dile, Señor, este es el día que tú me has regalado. Este es el día que tú tienes para mí. Este es el día que yo voy a tener en la oportunidad de madrugar un poco más, de organizar mi almuerzo bien organizado, de planchar mi ropa, de tenerlo todo ordenado para salir a la calle decentemente y con orden. Consideremos bien importante tratar el tema de las prioridades en nuestra vida. ¿Saben por qué, iglesia? Porque hay momentos en que nos parece oportuno hacer planes o revisar lo que con cierta anterioridad hemos hecho. Si tú estás programando tu mañana sin vivir el hoy, estás fallando. Tú necesitas programar el hoy, el minuto a minuto, el segundo a segundo, cada hora de tu vida, programarla para que no vivas tu vida en un desorden. Somos muchos los que aprovechamos el tiempo. Somos muchos los que tenemos la oportunidad todos los días de buscar a nuestro Dios. Pero también hay muchos, iglesia, que no aprovechan el tiempo. Y quiero hablar con la juventud, aquellos chicos que dejan para lo último el ganar el año. Es una forma sensacional de enseñarte el desorden en nuestra vida. Desde enero empiezan a no hacer nada, a no ir a clases, a perder tiempo, a no hacer trabajos, pero en octubre y en noviembre están apresurados porque necesitan ganar ese año y quedan validando 3, 4, 5 materias y así pasan lo que llamábamos en mi tiempo raspados. En mi tiempo el que quedara validando más de 3 materias perdía el año. Por eso teníamos que vivir con un orden. Hermanos, a los estudiantes hay que decirles, lo primero es buscar el reino de Dios y enseguida programar nuestro día a día. ¿Cuántos de nuestros hijos cuando iban al colegio, hoy estamos viendo el estudio en casa, pero cuando iban a nuestros hijos al colegio, cuántos se levantaban y encontraban las medias mojadas porque no las lavaron? O la camiseta de gala todavía en la lavadora porque no programaron
el orden de sus días. Hermanos, exactamente es programar el orden con el orden de Dios. Coloca todo en las manos de nuestro Dios. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque nosotros necesitamos desarrollar el orden en nuestra vida y lo vamos a desarrollar a partir de establecer metas, a partir de establecer objetivos en nuestra vida, a partir de tener un común desarrollo de las actividades que usted y yo tenemos que plantearnos, de las actividades que tenemos para hacer. Y hoy el consejo de nuestra palabra es que nuestro día lo iniciemos buscando el reino de nuestro Dios. Yo quiero leerte lo que dice acá en la palabra, porque la palabra me está diciendo esto. Buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar su ayuda en primer lugar. Buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar su ayuda en primer lugar. Hermanos, lo que estoy hablándoles es que nuestros pensamientos y nuestros deseos tienen que tener un carácter de reino, un carácter de transformación. Nosotros tenemos que empezar hoy por cambiar nuestras costumbres. Es importante destacar que nuestra planificación nos llevará de una manera implícita y necesaria a establecernos de prioridades. Y si lo que tú y yo estamos buscando es el vestido, o estamos afanados por qué comer, o estamos afanados para vernos bien, si estamos afanados por buscar cosas que no edifican, lo primero que tenemos que hacer es buscar cosas que nos edifican. Entonces, amados, el establecer prioridades, ya que si tú y yo no establecemos prioridades, será imposible poner en práctica el plan de Dios. El plan que nuestro Dios nos está diciendo para vivir de una manera ordenada y decorosa en nuestras vidas. Pues si tú y yo no vivimos con Dios en nuestra primera prioridad del día, será imposible establecer otras prioridades para ti y para mí. Será imposible que nosotros podamos explicar nuestras vidas por las razones de nuestros afanes, por las razones de nuestros quehaceres, por las razones que nos motivan a hablar del desorden en el cual vivimos. Iglesia, nosotros tenemos que tener prioridades. ¿Cuál es tu prioridad hoy? Te lo estoy preguntando desde que empecé hoy esta enseñanza. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Ver televisión? ¿Estar en Netflix? ¿Estar whatsappeando? ¿Estar en Facebook? ¿Cuál es tu prioridad? Hermanos, vea, conozco personas femeninas, mujeres, que no les da tiempo ni siquiera de bañarse. 5 o 6 de la tarde apenas se están bañando. ¿Por qué? Porque tienen un día de desorden. Y usted les dice, ¿por qué a esta hora no se ha bañado? Y seguramente le dirán, es que no tuve un minuto en el día. Estuve todo el día ocupada. Y si usted empieza a mirar ese día de ellas, no tuvieron un día tan ocupado, perdieron horas y perdieron segundos y perdieron minutos haciendo cosas que no convenían. ¿Saben por qué, iglesia? Porque hoy tú y yo estamos tiempo que se está perdiendo en cosas que no nos edifican. Anota eso, por favor. Perdemos tiempo que vemos perderse, simplemente vemos el cadáver de cada minuto que pasa, el cadáver de cada hora que pasa, y nosotros sin ninguna explicación para darnos, decimos que no nos quedó tiempo. ¿Saben por qué? Porque nosotros nunca nos estimulamos al orden, nunca nos estimulamos a revisar nuestras prioridades, ya que nuestras prioridades dicen mucho sobre el tipo de persona que tú y yo somos. Como creyentes, yo tengo que tener prioridades en la lectura de la palabra, tengo que tener prioridades en la oración, yo tengo que tener prioridades en la búsqueda del rostro de nuestro Dios, yo tengo que orar por mis hijos, por mi esposo, yo tengo que orar por el trabajo de mi esposo, para que Dios me enseñe a ordenadamente manejar el dinero. Mire las prioridades que tú y yo tenemos y que quizás no estamos poniendo en práctica, que tú y yo podamos iniciar nuestro día diciéndole a nuestro Dios que el tiempo sea Él quien lo administre. La palabra dice que por causa del pecado nuestros días se acortarán, y yo quiero decirle algo como testimonio. Esta semana se fue así, este mes va así.
Yo quiero decirles algo hoy, si usted no lo sabía. Ya hoy es 10 de julio, si no se había dado cuenta. Si no nos habíamos dado de cuenta, ya hoy es 10 de julio. Y ya mañana vuelve a ser sábado nuevamente y domingo y empezar otra semana. Y esto va a ver. ¿Sabe por qué? Porque por la causa del pecado nuestros días se están acortando. O piense, medite. Usted abre los ojos cuando usted se dio cuenta, ya es mediodía. Usted almorzó y cuando se dio cuenta ya son las 5 de la tarde. Usted pensó y ya son las 7, 8, 9, 10 de la noche y no hicimos absolutamente nada de lo que teníamos programado para hacer. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida está llena de desorden. Y se lo digo con el amor que me caracteriza. Soy una persona bien amorosa. Generalmente no regaño y generalmente no estoy tirándoles duro en las enseñanzas. Mentira, les tiro un poquito duro. Pero la verdad, mis amados, es que si nosotros no nos ordenamos, nosotros nunca vamos a poder tener una vida como Dios nos la quiere plantear. Hermanos, nuestras prioridades dicen mucho sobre qué tipo de personas somos y a Dios le interesa que los hombres vivan con prioridades. Anote por favor eso. A Dios le interesa que nosotros como sus hijos vivamos con prioridades correctas. Y todos nosotros vivimos conforme a nuestras prioridades. Pero eso no significa que todos tengamos las mismas prioridades o que todos tengamos prioridades correctas. Tal vez tu prioridad está incorrecta. Seguramente tú solamente buscas el que comer, como dice acá la palabra. El verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, si su día comienza correctamente en sus prioridades, si su día comienza cuando usted busca el reino de Dios, el que comer, el que vestirse, el cuidado de los hijos, el cuidado de la economía, el cuidado de todo lo que tú y yo nos está preocupando, seguramente estará en manos de nuestro Dios, porque todo se lo colocamos a Él en la primera prioridad de nuestro día. El modelo de prioridad que Cristo nos dejó para que nosotros como sus discípulos vivamos correctamente, al fin de que consideremos realmente si deseamos vivir en la palabra de Dios, definirá nuestra vida como Él la está planteando. Y la prioridad que Él nos está dando es que primeramente busquemos el reino de Dios. No hay otra prioridad que nuestro Señor nos esté dando, sino buscar primeramente el reino de Dios. Y la explicación fundada en la palabra del Señor es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas nos sean añadidas. Todas las cosas nos tienen que ser añadidas. Y Mateo 6:33 nos está dando una declaración de que nuestro Señor Jesucristo hace parte del orden en nuestra vida, hace parte de la posición que tú y yo tenemos que tener cada día en medio de nosotros. Lo primero que tú y yo tenemos que buscar es el rostro de nuestro Dios. Amados, nosotros tenemos que entender algo bien importante en nuestra vida, que la conclusión del tema que hoy estamos tomando comienza por tratar de identificar que en el verso 6 nosotros vemos importante cosas que no tienen la importancia que tú y yo le estamos dando. El que comer, amén, tenemos que alimentarnos, pero si no hubiese cementera, ¿de dónde nos alimentaríamos? Si el Señor no enviara la lluvia, si el Señor no enviara el sol, ¿dónde estaría lo que sembraríamos o el alimento que nosotros sembramos? Nosotros, amados, creemos que todo salió de nada. No, todo tiene un principio, todo tiene un orden. Nosotros no podemos hacernos tesoros en la tierra donde la polilla y el moho la destruyen. Nosotros lo que necesitamos, amados, es hacer tesoros en el reino de los cielos. Y saben algo, se me está yendo nuevamente el tiempo y veo que para nosotros es más importante las cosas terrenales que las cosas celestiales. ¿Saben por qué, iglesia? Porque siempre vemos la prioridad en lo que está aquí en la tierra.
Siempre vemos la prioridad en la comida, siempre vemos la prioridad en el vestido, siempre vemos el afán en los trabajos, siempre vemos el afán en todas las cosas que tú y yo hacemos, pero muy pocas veces vemos la prioridad o el afán en buscar el reino de nuestro Salvador. Y la verdad, amados, Cristo no prohíbe el hacer tesoros. Lo que Cristo nos está diciendo es que hagamos tesoros en el cielo, porque en el cielo el tesoro no se nos va a dañar. Amados, no es que Dios esté en contra de la comida, no es que la palabra de Dios esté en contra del vestido. Yo quiero que usted me entienda eso en esta noche. No es que nuestro Dios esté en contra de que usted tenga dinero, que usted tenga trabajo. Lo que nuestro Dios nos está diciendo es: busque primeramente el reino de Dios. Lo que Dios nos está diciendo es que usted y yo tenemos razones para buscar el reino de Dios. ¿Y saben por qué? Simple y sencillo, porque hoy despertamos con vida. Esa sería la principal razón para que usted y yo busquemos el rostro de Dios, y es saber que nuestro Dios hoy nos dio un día más de vida. Hoy nos levantamos nuevamente desde nuestra cama donde dormimos o dormitamos toda una noche, y hoy abrimos nuevamente nuestros ojos y pudimos ver la luz del sol, pudimos ver a nuestros hijos, nosotros pudimos ver todo lo que hay a nuestro alrededor, y salir de nuestra casa sin darle toda la gloria a nuestro Dios sería perder nuestra prioridad, que es buscarlo a Él. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque tú y yo necesitamos que en nuestra vida no se corrompan nuestros principios, que no nos roben nuestros principios. Juan 10:10, y lo explico mucho en estos temas, es que el ladrón no viene a matar, robar y destruir. Cuando tú sales de tu casa, cuando tú te levantas y no buscas el reino de Dios, lo que el enemigo logró fue robarte todas las cosas que vienen a ti por añadidura. Entonces, mis amados, nosotros necesitamos tesoros en la tierra, pero principalmente necesitamos tesoros en el reino de los cielos. Nuestro principio, y el principio más importante expresado en la palabra del Señor, es que nosotros tengamos un corazón contrito y humillado para buscar a nuestro Salvador. Que tú y yo tengamos un corazón dispuesto a rendirse delante de nuestro Señor. La clave para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús es y será totalmente estar libre de preocupaciones y dejar todo en las manos de nuestro Dios. Pero la verdad es que ¿cuántos de nosotros entendemos esa prioridad? ¿Cuántos de nosotros entendemos que nuestro Dios es quien nos bendice, que Él es quien bendice nuestros pasos, el entrar y el salir, el sentarnos y el pararnos? ¿Cuántos de nosotros entendemos esa prioridad que nuestro Señor nos quiere decir cada día? Que apliquemos este principio de buscar primeramente el reino de Dios para que podamos disfrutar de todas las cosas que Él nos quiere añadir. Así que no os afanéis por el día del mañana. ¿Sabe qué está matando, o qué está exterminando, o qué está dañando la humanidad? Es que no vivimos el hoy para querer vivir el mañana. Imagínate cuántas veces tú has dicho: no, mañana lo hacemos. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama postergación. Nosotros estamos dejando para mañana lo que podemos hacer hoy. La postergación es esa pereza, es ese deseo que usted y yo tenemos de dejar todo para mañana. No es un espíritu de postergación, es un sentimiento de dejarlo todo para mañana. Entonces, amados, Jesús nos enseña que los tesoros por los cuales nosotros debemos de trabajar son los tesoros del reino de Dios, ya que estos tesoros son los que perdurarán en la eternidad, y que el hacer tesoros acá en la tierra no nos garantiza tener una vida eterna. Básate en ese principio, que nosotros no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Y hoy, antes de salir de nuestra casa, nosotros tendríamos que haberle entregado nuestro día a Dios, para que hoy en la noche, antes de irnos a dormir, no estemos preocupados ni afanados porque vamos a hacer mañana o porque es lo que tenemos para poder hacer esta o el otro mes, porque la verdad, iglesia,
estamos escuchando noticias bien funestas. ¿Cuántos de nosotros programamos para la otra semana hacer una cosa o hacer la otra? Y hoy nos salieron con la noticia que nuevamente hay un acuartelamiento, nuevamente hay un encierro para todos y cada uno de nosotros. Entonces, amados, nuestra clave victoriosa en Cristo es ser totalmente libres de preocupaciones. Viva el día a día, viva el minuto a minuto, viva el segundo a segundo, pero viva su vida buscando el reino de Dios y su justicia. Quiero leer el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 27. Mira lo que dice el verso 27. Dice, por tanto os digo, que no se angustien por vuestra vida. Mateo 6, 27. No se angustien por vuestra vida, desde el 25 hasta el 27. No se angustien por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, escuche muy bien, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y el versículo 27 dice, ¿quién podrá de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá, por mucho que nosotros nos afanemos, añadir a nuestra estatura un codo? Podemos encontrar en estos dos versos una promesa de vivir vida natural, comiendo, vistiendo y viviendo normalmente. Pero lo que nuestro Dios nos quiere dar es una exhortación a que nosotros primeramente busquemos el reino de Dios. Una exhortación a que tú y yo no nos preocupemos por qué vestirnos o con qué vestirnos, o no nos preocupemos qué comer, que nos preocupemos primeramente por las cosas del reino de nuestro Dios. Hermanos, quien provee, nuestro Jehová Jireh, es el que sabe qué necesitamos. Él es el que sabe qué necesitamos para comer y qué necesitamos para vestir. Por eso somos Jehová Jireh. Por eso nuestra iglesia se llama Jireh, porque Él es nuestro proveedor. Él es quien provee el tiempo, Él es quien provee el amor, Él es quien provee el cuidado, Él es quien provee para nuestra comida todos los días. Y usted y yo hoy necesitamos entender que para nuestro Dios, usted y yo somos su especial tesoro, que usted y yo somos una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio, y que Él cuida de nosotros cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar en nuestras vidas. No sé a quién estás poniendo tu primer lugar en tu vida. Yo no sé qué estás haciendo con tu primer lugar en la vida, pero tú y yo tenemos que entender que Jesús nos invita a que dependamos totalmente de Él para que todas las cosas que pongamos en Él, para que toda nuestra confianza en Él y para que sepamos que Él siempre quiere y puede obrar a nuestro favor. Hermanos, la verdad es que usted y yo claramente vemos que Dios exige una total dependencia y confianza en Él, por Él y para Él. Yo te invito a que oremos en esta noche y que le demos gracias a nuestro Señor y que usted y yo podamos colocar nuestra vida delante de Él y que juntos podamos decirle a nuestro Dios que nuestra prioridad en nuestros días, que la prioridad cada día es buscar el reino de nuestro Dios. Te invito a que cierres tus ojos y inclines tu rostro. Padre, yo te doy gracias. Padre, yo te bendigo porque tú me invitas a buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia. Señor, para que todas las cosas que necesito me sean dadas. Señor, hoy necesitamos un listado de cosas en nuestra vida, pero nuestra prioridad principal sería buscarte a ti, Señor. Hoy quiero, Señor, depender única y exclusivamente de ti.